Aquí voy a hablar cerquita de la Santina, que es mi guardaespaldas. Aquí también es una función de la Virgen María, que es la guardaespaldas de los sacerdotes. Y creo que en este lugar hay tres realidades que se nos imponen. La primera realidad es la montaña. Aquí detrás yo estoy contemplando esta montaña, la iglesia principal de este lugar increíble. Y la montaña nos habla de Dios aquí y en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, esta cueva donde está María, también la cueva tiene un sentido espiritual muy profundo. Y en tercer lugar, la reconquista. Este lugar es marcado y relacionado con la reconquista física, pero sobre todo espiritual de España. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles hemos escuchado ¿qué tengo que hacer para salvarme? Esta es la gran pregunta que hoy en día, por desgracia, muy poca gente se hace. No vienen al mundo para salvarse, viven al mundo para vivir, aprovechar la vida. Pero la pregunta por la salvación ya no es una pregunta existencial. Quizá qué hay más allá, qué sentido tiene la vida, pero el bajar a lo práctico, es decir qué hay que hacer, no solo creer, sino hacer, es decir, implica la voluntad, implica una ley moral, implica formar unos hábitos, un estilo de vida. Hoy en día no se la hace la mayoría de la gente. Y creo que en este lugar que Dios nos regala hoy, tempranito en la mañana, descubrimos, en primer lugar, la teología de la montaña. En el Antiguo Testamento, la montaña aparece principalmente asociada a Moisés, que sube unas cuantas veces para orar. Y en el monte Sinaí recibe las tablas de la ley. Y está 40 días y 40 noches. Después vamos a ver también a Jesús cómo sube al monte Tabor, donde se transfigura delante de los discípulos, de sus tres consentidos, para poder hacer como un adelanto, un anticipo de lo que va a ser la vida eterna. Hasta el punto que San Pedro dice, qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas. También nosotros, aunque sea con algo de frío, podemos pensar lo mismo. Qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas con una fogata. Subir a la montaña, primero significa esfuerzo. Sí da un poco de pereza a veces subir a la montaña. Pero para superar esa pereza inicial hay que querer llegar a la cima. Pero no solo por llegar a la cima, sino por ver el paisaje que es privilegiado y que solo los que llegan a la cima pueden verlo. En segundo lugar, para subir a la montaña hay que estar bien preparados. No se sube la montaña en shorts, no se sube la montaña en zapatos, tienes que ir bien preparado. Y en tercer lugar, la montaña te invita a subir con lo esencial. Hay cosas que te sobran, hay cosas que no te sirven de nada. Y es también una imagen de la vida espiritual. Desear ver el cielo, contemplar ese paisaje que Dios nos tiene prometido. En segundo lugar, recordar que hay que estar preparado y poniendo los medios adecuados para llegar a esa cima. Y en tercer lugar, desprendernos de lo que no es esencial, porque si no, no vamos a llegar a la meta, no vamos a subir. El segundo punto, esta imagen de la cueva que hemos venido, es una cueva acabada con una especie de túnel, bóveda, que acaba con esta cueva abierta, protegida de la naturaleza, del frío y de la lluvia, pero a la vez abierta, donde nos presenta como una ventana al mundo, a la montaña. Y hay una imagen muy bonita en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, donde Elías, que está huyendo del rey y la reina que lo están persiguiendo, y Dios le dice
que entre en esta cueva porque se va a manifestar. Y Elías está esperando la manifestación de Dios. Y dice el primer libro de los Reyes que llegó un trueno enorme y Elías se preparó porque pensaba que era la señal de Dios. Salió, pero no era Dios. Llegó un terremoto que sacudió la cueva y toda la tierra, se asustó, se preparó, salió, pero tampoco era Dios. Y en un momento dado dice que sopló una suave brisa. En el original dice un suave hilo de viento. Y entonces entendió que ahí sí estaba Dios. Y la cueva es el lugar del refugio que todos buscamos, ese refugio espiritual donde nos sentimos acogidos, protegidos, cuidados por Dios, pero también es el lugar de la presencia silenciosa. Y esto es algo que quizá nos falta en nuestra vida. Está bien subir a la montaña, hay un esfuerzo, pero a mitad de la montaña, en las diversas etapas de la vida espiritual, hay que encontrar esas cuevas donde podemos encontrar ese suave hilo de silencio donde Dios está presente. Y es el que nos va a enseñar el camino para seguir subiendo. No se puede subir la montaña para llegar al cielo si no hay un encuentro diario con Dios. Y el tercer punto que marca este lugar es la necesidad de reconquistarnos a nosotros mismos, pero de un modo misterioso, que es dejar que Dios nos reconquiste. Muchas veces pensamos que nosotros somos los que vamos conquistando, mejorando nuestra vida, y si no cuidamos esto, al final nos damos cuenta de que acabamos dando vueltas en círculo y no avanzamos. La reconquista espiritual de cada uno viene de la acción de Dios en nuestra alma. Y para eso hay que estar en el lugar adecuado, a la hora adecuada, es decir, estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Y esa es la gran pregunta. A mis 30, 40, 50 años, 25 años de casado, 60, 70 años, ¿estoy en el lugar que Dios quiere que esté? No físicamente, sino en mi propia vida. ¿Estoy ahí? Porque entonces sí podrá venir una reconquista espiritual donde pueda avanzar. De tal manera que el día que me presente a Dios, como decíamos ayer en la Catedral de Oviedo, Dios Padre reconozca en ese lienzo que recibí el día de mi bautismo, reconozca la imagen de su Hijo. Si no, pues va a ver nuestra imagen, pero no va a reconocer a su Hijo. Y en el cielo solo entra aquel que tenga una imagen, aunque sea pálida, del Hijo del Padre. Vamos a pedirle a la Santina, a Nuestra Señora de Covadonga, en este 16 de mayo, vamos a pedirle que nos renueve la ilusión por llegar a la cima, que nos enseñe también a descubrir esas cuevas espirituales donde nos podemos encontrar en silencio con Dios. En tercer lugar, que nos dé la humildad y la sabiduría para dejarnos reconquistar por Dios. Que así sea.